Estados Unidos anunció más sanciones contra Rusia por la anexión del territorio anunciada por el presidente Vladimir Putin, pero también que el presidente siga avanzando firmemente en esa anexión con el anuncio de la construcción de un puente hacia Crimea que una directamente el territorio ruso por $3.000 millones. ¿Cómo se está viviendo esto en la zona? Estamos en comunicación, como les había dicho al inicio del programa, con un periodista argentino que es periodista de la televisora rusa RT, se llama Agustín Fontenla y nos está escuchando. Gracias por atendernos. Agustín, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por ahí. Buenas tardes. Bueno, Agustín, contanos cómo se está viviendo toda esta crisis que nosotros vemos desde aquí tan lejos. Bueno, estabas vos introduciendo un poco el tema. Recién, las últimas horas, lo que estamos viendo es una especie de guerra de listas, de guerra de sanciones, porque, como decías, Barack Obama amplió las sanciones contra funcionarios allegados al Kremlin y también por primera vez sancionó a un banco, que es un banco que tiene sede en San Petersburgo y que provee de dinero también a empresarios allegados al Kremlin. Y además firmó un decreto que autoriza posibles sanciones a sectores de la economía clave de Rusia. Y Rusia, por su parte, hace 2 horas más o menos, el Ministerio de Exteriores ruso informó también de una lista de sancionados de ciudadanos norteamericanos, entre los que se cuenta, por ejemplo, como para tener una idea, el senador republicano John McCain. Y la Unión Europea hoy también ¿Pero tiene... qué sanciones, perdóname, puede aplicar Rusia contra estos ciudadanos americanos? Perdón, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Qué tipo de sanciones puede aplicar Rusia contra estos ciudadanos americanos? Sí, vos sabés que acá en el canal RT, recién lo hablaba con otro periodista, se informó cuál es la lista de ciudadanos rusos a los cuales se les aplica sanciones, pero no se informó qué tipo de sanciones. Yo creo que van a ser las mismas sanciones que aplicó Estados Unidos a los ciudadanos rusos, que se trata de prohibir el ingreso al territorio de Estados Unidos y bloquear eventuales activos financieros o propiedades en Estados Unidos, y esto sería similar para ciudadanos norteamericanos en Rusia. Agustín, ¿qué es lo que está pasando con la imagen de Putin a propósito de todo lo que está sucediendo? Hoy tiene uno de los récords de imagen positiva Putin en Rusia, y eso es algo que habla un poco del espíritu de esta nación. Yo hablaba con otros periodistas y también lo hablábamos con otros medios de Argentina, que la impresión es que en Rusia todavía se vive una especie de guerra fría. Ellos lo viven así. Cuando hay algún tipo de controversia con Estados Unidos, de este talante, creo que todos respaldan al presidente. Como está pasando ahora, tiene un nivel de arriba del 70% de imagen positiva. ¿Y esto cómo va a afectar su poder en la zona? ¿El poder de Rusia? Sí, en la zona o en el mundo, ¿no? O sea, porque está también el análisis acerca de el trasfondo, ¿no? De esta pelea por el territorio, por la anexación de Crimea, pero digo, ¿está detrás esa ambición de Putin de volver a tener una Rusia fuerte? Sí, es cierto, es un poco un análisis que se hace acá, sobre todo cuando Putin quiso incluir a países que formaban parte de la Unión Soviética y armar una especie de espacio económico con barreras arancelarias especiales. Y Ucrania formaba parte, o quería Rusia que Ucrania formara parte de ese acuerdo. Por eso, si recordamos y vamos para atrás, cuando tiene inicio esta crisis fue cuando Yanukovych, que era el presidente en ese momento, decide no seguir adelante con un acuerdo con la Unión Europea, cuando Ucrania estaba empezando a hacer negociaciones para incluirse a la Unión Europea. Creo que si nos remontamos a lo que pasa en la actualidad, tenemos que ver cómo se sale de este conflicto. Para muchos, que Putin salga adelante con esto y que finalmente Crimea sea parte oficial del territorio ruso es una medida positiva. Puertas hacia adentro de Rusia también es una forma de seguir manteniendo su influencia en la zona, en la península de Crimea. Pero también están un montón de cosas en juego, como la posible expulsión del G8 de Rusia, que eso lo van a decidir el lunes en una reunión que tiene en La Haya el G7. Por lo tanto, creo que mientras nosotros estamos hablando de esto, suceden un montón de cosas, como también las sanciones, las posibles sanciones de la Unión Europea a Rusia, que no sabemos qué consecuencias pueden tener para la economía, no solo de Rusia, sino también para la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que el 30% de la energía en Alemania depende del gas ruso.
Sí, justamente eso que acabas de contestar es lo siguiente que te iba a preguntar. O sea, más allá de que me decís que no sabemos cuáles pueden ser esas consecuencias, ¿cuáles son las hipótesis concretamente? Recién estabas hablando del gas. ¿Cuáles son las otras afectaciones que puede generar este conflicto? Y también, ¿qué le puede pasar a los rusos con las sanciones que imponga Estados Unidos? Bueno, primero con la primera pregunta, yo leí hace un ratito un diario español que es público y había una nota en la que decía que Mariano Rajoy iba hoy a la reunión en Bruselas con la intención de rebajar el tono de las sanciones contra Rusia. ¿Y por qué esto? Hay muchos países que dependen mucho de Rusia, no solo el gas alemán, por ejemplo, el gas ruso del cual depende Alemania, sino, por ejemplo, el turismo en España, que todos sabemos y además está en crisis económica, todavía saliendo muy de a poquito de una gran recesión. El turismo ruso, y sobre todo por la cantidad de dinero que gastan, es muy importante para España. Y sobre todo para Barcelona, que mantiene también una disputa con Madrid. Entonces hay muchos países de la Unión Europea que son temerosos de aplicar sanciones duras contra Rusia porque no saben cuáles pueden ser las consecuencias. Y Moscú no creo que se quede también sin hacer nada, con las manos cruzadas, después de recibir posibles o eventuales sanciones de la Unión Europea. Entonces, sobre el tema del gas, ¿y cuál es otra actividad o cuál otro sector de la economía o de la actividad económica rusa podría tener consecuencias en otros países? Lo que se puede ver, digamos, si las sanciones llegan a un grado más elevado, es que en Rusia en los últimos años ha explotado el consumo Sí. y hay mucho dinero en ciudades como Moscú o en San Petersburgo, donde se consume mucho y muchos de los productos son importados de la Unión Europea, de grandes potencias y de grandes países de la Unión Europea, como puede ser Alemania o como puede ser Francia o como puede ser Italia. Hay países también como Holanda que dependen del gas ruso. Y bueno, vos lo sabéis y también lo hablan los analistas, el mundo hoy está interconectado a nivel económico. Entonces, yo creo que, aparte si uno ve las sanciones, porque este sería el tercer esquema de sanciones que podría aplicar la Unión Europea, si vemos las que se aplicaron antes, la verdad es que son medidas muy tibias, o sea, prohibirle a ciertos funcionarios allegados al Kremlin no entrar a la Unión Europea o interrumpir las conversaciones sobre los visados de los rusos para ir a Europa, son medidas que realmente todavía no afectan demasiado al Kremlin y de hecho la cotización del rublo, por ejemplo, hoy no se está moviendo mucho. Bien. Agustín, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae, muy amable.